Tiene ahora el uso de la tribuna hasta por 10 minutos la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias. Con el permiso del Pleno, compañeros diputados, el día de hoy deberíamos de hacer la glosa de la política social del sexto informe de gobierno del presidente Calderón, y en ese contexto es importante definir lo que significa glosa. Para muchos de ustedes esto sonará familiar y para otros sorpresivo, pero definitivamente no ajeno. La glosa, según la Real Academia de la Lengua Española, es la explicación o comentario de un texto obscuro o difícil de entender. Permítanme repetir esto. Es la explicación o comentario de un texto obscuro o difícil de entender. Sin embargo, lo que hemos hecho aquí, este ejercicio, va más allá de la definición. Hemos hecho simplemente el juego de la banalidad, donde un orador del PAN viene a presentar los libros de este libro azul y su interpretación, que aparentemente es como salvadores de la nación, según dijo el diputado Rodríguez, y otros de otro distinto partido nos presentan una interpretación diferente. Lo que hacemos en esta glosa es lo que Hannah Arendt interpreta en el nazismo como la banalidad del mal, donde los nazis eran expertos para defender las cosas que se les decía que deberían de defender, pero nunca, jamás la realidad. Este no debe de ser el juego de la defensa de un presidente saliente y un presidente entrante y sus respectivos partidos. Nosotros, en el PT por nuestro lado, renunciamos a dar un posicionamiento ideológico para traer hasta esta alta tribuna el sentimiento de millones de mexicanos que viven y padecen la equivocada política social de casi 82 años de paternalismo. Haciendo un análisis serio, preguntémonos pues, si este libro azul, que por definición es oscuro y difícil de entender, muestra realmente un país mejor del que teníamos hace 6 años. ¿En qué ha mejorado según las cifras oficiales de un gobierno que pareciera ajeno a la ciudadanía? Y posteriormente, compañeros diputados, tratemos de empatarlo con la aplastante realidad que se vive en las calles. Un sexenio que presume haber hecho frente a la crisis que llegó de fuera, pero que ha sido incapaz de prever el impacto de dicha crisis en lo que realmente resienten los mexicanos, como la afectación al precio de la tortilla y el huevo, que ya no nos deja hacer ni tacos ni desayunos. Un gobierno que a través de este libro azul, que por definición es oscuro y difícil de entender, convierte a cada mexicano en un número, pero olvida que todos somos una historia, una vida, no solamente, compañeros del PAN, un voto. Lo que propongo, pues, es que hagamos una comparación de la realidad de los mexicanos y la realidad que quiere dibujar este libro azul. Y posteriormente, un análisis de lo que nosotros, como legisladores, podemos hacer para cambiarla estos próximos 3 años. Para ello, les pido su generosidad para analizar un fragmento pequeño del discurso del presidente Calderón que dio el 3 de septiembre. Y cito: juntos hemos podido sortear la adversidad que puso en riesgo a nuestro país, y a pesar de la crisis alimentaria y a pesar de la crisis económica, disminuyó la desigualdad y creció el número de personas que tienen satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, de educación, de salud, de seguridad social, de vivienda, de electricidad, de agua. Permítanme retar tan optimistas palabras del presidente, simplemente enfrentándolas con la ya tan mencionada realidad. En el tema de pobreza y alimentación, según el Coneval,
en el periodo de 2008 a 2010, se incrementó el número de mexicanos en pobreza a razón de 3.2 millones de personas, lo que significa 4.383 personas al día. Es decir, que si de algo tiene capacidad este país, es de producir pobres en razón de 182.6 por hora. Adicionalmente a tan honrosa contribución a la línea de pobreza, este gobierno ha logrado incrementar en 38,000 personas los mexicanos en pobreza extrema. Y este dato, compañeros diputados que están distraídos en los pasillos y en la parte de atrás, merece cuando menos su más mínima atención. Cada día, 52 mexicanos se suman a las filas de aquellos que se ven en la necesidad de subsistir con menos de $1, con menos de 12.99 pesos diarios. Estos mexicanos en muchas ocasiones son el único sostén económico de su familia. Pregúntense, compañeros diputados, ¿cómo se vive con 12.99 pesos diarios? ¿Cómo mantienes tu dignidad y tu libertad cuando no puedes alimentarte ni alimentar a tu familia? Con 13 pesos diarios que apenas nos comprarían en muchos estados 1 kilo de tortilla y en otros como el mío, ni siquiera ese. ¿Cómo puede este ciudadano creer en las cifras y en este libro azul y en el discurso de este gobierno? ¿Cómo puede analizar glosas o pedir cuentas al presidente o a los diputados si ni siquiera tiene recursos para llevarse un taco a la boca? El presidente del empleo, según datos oficiales de la Secretaría del Trabajo, se quedó solo en un mal eslogan de campaña, como se ha dicho muchas veces en esta tribuna. La tasa de desocupación ha aumentado en un 79% en el periodo de 2007 a 2012. Esto implica, y otra vez pongamos atención a este dato, que 2.5 millones de mexicanos se quedaron sin empleo solamente en el periodo de abril a junio de este año. 2.5 millones de mexicanos. La única actividad que representó una opción real de empleo fue el crimen organizado, que sedujo 65,000 jóvenes a sus filas, de los cuales la mayoría ya casi han muerto. En el tema educativo seré breve y lo resumiré de la siguiente manera. Del total de los ciudadanos mexicanos, 32.9 millones de personas mayores de 15 años son analfabetas o analfabetas funcionales, lo cual los pone en completa desventaja, no solamente en este país, sino frente al mundo. Según el padre del existencialismo, Jean-Paul Sartre, la violencia se da como un resultado de la contraviolencia, es decir, por una réplica a la violencia del otro. En este caso, la violencia que ha aplicado el gobierno a la ciudadanía. Está comprobado que la mala política social de los últimos 12 años y la falta de proyecto de nación tienen un claro efecto en la ciudadanía, que para muchos de nosotros en los estados fronterizos se ha vuelto el pan nuestro de cada día, la violencia. Datos del INEGI, de los que se pueden consultar, porque no todos se pueden consultar, muestran que del año 2006 al año 2010 los homicidios violentos incrementaron en un 219%, lo que significaba que amanecíamos todos los días con 104 muertos diarios. Los últimos datos, desgraciadamente, no los conocemos a ciencia cierta, pues el gobierno en este tema se ha convertido en el propio verdugo de la sociedad. Pareciera que en este tema la administración tiene miedo de sus acciones, pues como diría también el padre del existencialismo, a los verdugos se les reconoce siempre, tienen la cara de miedo, y la opacidad no es nada más que un ejemplo del miedo. Entonces, pues reflexionemos en las palabras de Calderón. ¿Realmente hemos podido sortear la adversidad que puso en riesgo a nuestro país? ¿Hemos disminuido la desigualdad y satisfecho las necesidades básicas de alimentación, de educación, de salud y de seguridad de los mexicanos? Pareciera que ni los datos de este libro azul ni la realidad apoyan el discurso del presidente. He escuchado con atención los discursos de mis compañeros diputados en esta tribuna. Muchos culpan, por supuesto, al PAN, otros culpan, por supuesto, al PRI, y el diputado Rodríguez ha culpado ya a la izquierda.
Y por supuesto otros, como lo hizo Ernesto Cordero en la Universidad de Harvard, culpan a los estados y a sus gobernadores. Pero yo les pregunto, compañeros diputados, ¿realmente creen en lo que vienen a decir esta tribuna y en lo que vienen a defender? ¿O están haciendo ustedes mismos su propio juego de la banalidad del mal? ¿Es válido decir que este país está roto solo por la responsabilidad de uno u otro? ¿Dónde queda la responsabilidad del resto de nosotros, inclusive en esta sesión y en este Poder Legislativo? En resumen, en la realidad tenemos el círculo vicioso de la pobreza que se mantiene por programas sociales que solamente paternalizan a la sociedad. El no reconocimiento, ni exigibilidad, ni justiciabilidad de los derechos sociales. Y una de las grandes paradojas de este gobierno, el gran programa de desarrollo social, que es la joya de la corona de la administración, Oportunidades, ni siquiera fue creado ni por este gobierno ni por este presidente. Permítanme cerrar haciendo una analogía poética citando a Octavio Paz. Digamos, decía el poeta, que en un lugar de la fregada, del cual no quiero acordarme, en un mesiánico evento, un presidente alejado de la realidad nos demuestra que la teoría de la otredad es cierta. Lo otro no existe. Tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana que dice que la identidad es igual a la realidad, como si a fin de cuentas todo hubiese de ser uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar, subsiste, persiste, es el hueso duro de roer en la que la razón deja los dientes. En este país, y concluyo con esto, señor presidente, los mexicanos somos lo otro, y sí existimos, persistimos, subsistimos, somos el hueso duro de roer, el pueblo estoico que aguanta pero que también se levanta y que va más allá de un discurso apologético para defender lo indefendible. 6 años perdidos en este país y maquillados con una violenta y sanguinaria lucha contra el narcotráfico que ha puesto de luto a la nación entera. Es cuanto. Corresponde ahora el uso de la tribuna hasta por 10 minutos. Convocado.